Hola a todos, una buena tarde. Buenas tardes con todos. Esperemos unos minutitos hasta que se conecten el resto. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a Profesor. todos. Buenas tardes. En el Zoom de la reunión les había enviado que hoy es a las 4 de la tarde, pero parece que algunos compañeros tenían la confusión porque habíamos quedado en unir a los dos grupos, pero yo les había anticipado que hay que consultar también al otro grupo. Entonces, por eso es que continuamos a las 16 horas de este grupo. Esperemos que los compañeros ya se conecten. No ha llovido, no está lloviendo todavía, todavía no. A lo mejor en un rato, pero todavía no han empezado. Ya están allí, pero no se escucha nada. Bien, empecemos mientras ya se vayan conectando el resto de compañeros. En esta semana habíamos quedado en ver Luces de la Ciudad de Chaplin y analizar un texto sobre la dramaturgia. Espero que ya la mayoría hayan visto tanto la película como también el texto para justamente poder conversar. Bien, empecemos igual. ¿Qué impresión a nivel sensorial primero les dio esta película de Charles Chaplin, Luces de la Ciudad, que igual es un clásico del cine? ¿Quién quiere empezar con sus comentarios acerca de la película? Vamos, por favor, con Verónica. Hola, buenas tardes a todos. Profe, también buenas tardes. La verdad a mí me gustó muchísimo.
Me reí casi en toda la trama de la película, especialmente cuando él estaba en la escultura. Me parece a mí que es como una manera también de romper quizá con, quiero decir, con la gente que es conservadora, ¿no? En ese tiempo. Eso quería aportar. Gracias. Bien, gracias también. Vamos con María Belén, por favor. Buenas tardes. Bueno, a mí lo que me pasó inicialmente fue con respecto al sonido, porque estamos acostumbrados a escuchar, a ver películas en las que, si bien es cierto, aquí se había sonido, un sonido de fondo, un sonido musical, estamos acostumbrados a ver películas en las que hay diálogo. Y entonces a mí me generó, inicialmente, yo hace mucho no veía una película, de esto del cine mudo, me generó un tanto de ansiedad, digamos, al principio, hasta poder adaptarse al ritmo de la película, ¿no? Que no tiene diálogos más que unos cuantos carteles por ahí que te van de alguna forma explicando qué es lo que está pasando en la situación. Eso inicialmente. Después ya me fui acostumbrando a ver la película como la presentan ahí, solo con sonido, con música. Y bueno, sobre todo creo que es muy emotiva en algunas situaciones, como decía la compañera, porque aquí se intenta también mostrar una brecha, digamos, una diferencia de clases sociales, que, digamos, la sociedad en sí no está de acuerdo con él, porque él se toma ciertas licencias que no se le permiten a las personas de la clase social de él, digamos. Eso también lo emotivo al conocer a la mujer de las flores. Y bueno, el final sobre todo creo que reafirma lo emotivo de esta situación, porque él conoce a la mujer de las flores, ella no lo puede ver, al final ella ya puede ver y aún así lo reconoce, lo que es contrastante porque cuando conoce a su amigo millonario, él lo reconoce solo cuando está ebrio, mientras que por otro lado, cuando él está sobrio, ya no lo reconoce. Entonces pienso que también hay, digamos, algo que se está insinuando, digamos. Entonces, esa es mi apreciación. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más que desee participar? Bien. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, yo les haría una consulta, una pregunta a ustedes. ¿Lograron identificar los 3 momentos dramáticos de esta película? Esta película también es un clásico porque tiene una estructura muy clásica, dramatúrgicamente muy aristotélica, en el sentido de presentación del conflicto, desarrollo del conflicto y desenlace. Quisiera preguntarles eso, si identificaron claramente cuáles son estos 3 momentos y en dónde o en qué escena ustedes creen que se marca estos 3 momentos, ¿no? Que son parte de la dramaturgia de este film. Y como les había dicho, en todo trabajo, sea literario, teatral, en todo trabajo tenemos dramaturgia. Entonces, es importante que aprendamos a ubicar claramente los momentos dramáticos. ¿Quién quisiera participar eso, explicando en la película esta cuáles fueron esos 3 momentos de la construcción del film? Bien, yo pienso... Sí, Leonardo, lo escuchamos. Yo pienso que el primer momento de la película viene dado porque el personaje principal es un ser que no tiene sentido en su vida. Anda en la vida totalmente sin sentido. Vive el día a día de acuerdo a lo que le fuera pasando, hasta que de momento conoce a la cieguita, conoce a la muchacha ciega, y ahí es cuando él, viendo las circunstancias de vida que tenía la ciega, para intentar ayudarla, es que comienza a hacer ciertos cambios.
Y dentro de sus cambios están pues el empezar a trabajar, cosa que aparentemente en el resto de la película no había hecho nunca, con la intención de querer ayudar a la amada. Y ya al final de la película, pues me imagino que es el tercer gran momento, cuando sale de la cárcel y por un golpe de suerte encuentra que la ciega ya ha sido operada, y él, al ver que la ciega ya veía, pensó en algún momento de que esta muchacha nunca lo reconocería y que estaría desilusionada de ver la realidad de quién él era y no quien ella pensaba. Ella pensaba que él era un hombre rico, adinerado. Y cuando se encuentra con la realidad de un hombre totalmente pobre, casi que vivía en la miseria, pues él piensa que no va a pasar nada. Y ese sería el tercer gran momento, que deja la incógnita en el espectador de qué va a pasar. Si la muchacha lo acepta para que terminen su vida juntos, o sencillamente hay una ruptura, hay una separación entre ellos a partir de allí. Queda el momento en el aire, queda en incógnita. No se sabe realmente qué va a pasar al final. Bien, gracias, Rafael. ¿Alguien está de acuerdo o alguien vio otros momentos dramáticos? Él nos ha marcado este momento en que conoce a la persona ciega, y el segundo momento dramático, el final. ¿Alguien tiene algún otro punto de vista? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Te escuchamos. Bueno, yo viendo los momentos dramáticos de la película, pienso que el primer momento es obviamente cuando el millonario quiere suicidarse, pues y vemos a Chaplin que se da cuenta de la acción y trata de impedir, bueno, impide a la final que el millonario se suicide, ¿no? El segundo gran momento me parece que es cuando lo culpan de haberse robado el dinero del millonario, pues y va a la cárcel. Y el tercer momento sí me parece que es obviamente cuando la que era cieguita, al topar su mano, logra reconocer quién era que le ayudó cuando ella todavía era ciega. Me parece que esos serán los tres momentos. Bien, gracias. ¿Alguien más tiene alguna apreciación, algún punto de vista? ¿Dónde le doy? Ya está. María Belén, por favor. Sí, yo coincidía que inicialmente uno es cuando conoce a la mujer de las flores, que ahí se presenta, digamos, el conflicto. Posteriormente creo que también es cuando él ya la está visitando y se da cuenta que tiene que ella pagar, o si no le van a embargar, eran $22 que tiene que pagar al día siguiente. Y creo que eso hace que se desate, digamos, la siguiente acción, que es la que él encuentra trabajo, la escena del box también, donde él tiene que acudir a ciertas actividades para tratar de conseguir dinero. Esa es la segunda. Y la final es cuando él se encuentra nuevamente con esta mujer de las flores y ella ya puede ver. Creo que esos son los tres momentos. Bien, gracias. ¿Alguien tiene algún otro punto de vista que quisiera decirnos? A ver, alguien, si pueden levantar la mano, por favor, para poder estar ya. Sí, Porque no, porque mi teléfono no quiso agarrarme la señal y me comuniqué con mi hermano. Sí, la primera escena, bueno, es súper romántica, donde ellos se encuentran, se conocen, y la segunda parte de la también ella se ve en el conflicto. Tiene que, como por conseguir dinero, y ella, o sea, disculpe, ¿hay algún problema con su audio porque no se le escucha bien? ¿Hay algún problema, no sé, con el... no se le escucha muy bien?
No, pero dale, porque es que decía reiniciar el audio. ¿Me oye ahora? Ahora me... Porque se cerró. A ver, no, ¿Ya? ahí la escuchamos. Ahora me oye. ¿Sí? Ah, bueno, entonces empiezo de nuevo. La primera parte de la trama, pues, es la parte romántica donde él se conoce con la vendedora de flores. La segunda parte, donde él se mete en problema, ¿verdad? Y él hasta boxea, se mete a boxeador, hace cosas por conseguir dinero. Me impacta que él se consiga con este señor que era millonario y que cuando esté borracho, él no reconoce, pero cuando él no lo reconoce, de hecho, pues deja de tener. Y la última parte, el dinero después, cuando se vuelven a encontrar, ya no venden la calle. ¿Ya? No, sí, no se le escucha. Entonces, bien. ¿Hay algún problema con su audio? Disculpe, ¿hay algún problema? Sí, mi teléfono no me conectar y por eso conecto con el de mi hermano Leo. Ya. Estamos los dos en la misma. Me disculpa, mi nombre si se acuerda. Ya, gracias. Bueno, profesor, pero excelente obra. Gracias. Bien, ¿alguien tiene alguna otra apreciación? ¿Nadie más quiere participar? Bueno, vamos a comentar. Siempre que tenemos nosotros una estructura dramática, hay que entender cuáles son esos tres momentos dramáticos, como les digo, de una obra de teatro. En la literatura también, toda la estructura está armada así, igual en la música, por ejemplo, en una ópera. Y siempre estos momentos dramáticos tienen que ver con los protagonistas, sea de una película o sea en una obra de teatro, de los personajes principales. No, siempre tiene que ver esa trama dramática con los personajes principales, ¿no? Y en toda historia, y especialmente en el cine, en toda historia cinematográfica, nosotros tenemos una trama principal y tenemos tramas secundarias. Entonces, aquí la trama principal es la que lleva el protagonista. En este caso, el vagabundo de Chaplin es el que lleva la trama principal, ¿no? Y dentro de esta trama principal, los tres momentos claramente identificados en este film es, el primero es cuando conoce justamente a esta persona ciega, ¿no? Esta persona ciega, cuando lo conoce, le hace cambiar su vida. Entonces, para que existan estos momentos dramáticos, siempre tiene que haber un cambio en el personaje, ¿no? Se habla de que nosotros tenemos motivaciones internas y motivaciones externas. Cuando hablamos de que un personaje tiene motivaciones internas, cuando, por ejemplo, el cambio parte de nosotros mismos. Digamos, una trama de una serie de Netflix, creo que es un personaje que descubre que tiene cáncer y le dan pocos meses de vida y la persona decide meterse al narcotráfico o comenzar a expender droga para dejarles en una mejor situación a su familia, sin importarle las consecuencias morales ni de peligro que puede llevar esta acción. Eso, por ejemplo, es una motivación interna en el cambio del personaje. Pero como les decía, cuando nosotros vemos un film, tenemos que identificar claramente cuáles son las motivaciones internas y cuáles son las motivaciones externas. Entonces, en este caso,
vemos que el personaje el vagabundo, conoce a la muchacha y conocer a la muchacha le hace que cambie. Pero no solo que cambie en su forma de ser, que trata de conseguir trabajo, sino que la motivación es que él quiere conseguir trabajo, dinero para ayudarle a la cieguita, ¿no? El segundo momento dramático es cuando él consigue el dinero, ¿no? Que le había dado este personaje, el borracho que se hace amigo y que él le salva, pero después cuando está sobrio ni le reconoce, ¿no? Entonces, cuando obtiene el dinero y ese dinero lo utiliza para la operación de esta chica, porque él le da el dinero, ese es el segundo momento dramático, ¿no? Y esto tiene consecuencias, porque después creen que ese dinero es robado, el tipo no se acuerda que le había dado, y lo meten a la cárcel a Chaplin. No. El tercer momento, sí, es justamente cuando él sale de la cárcel y la persona esta que estaba ciega le reconoce, ¿no? Y eso, se deja un final que se conoce un final abierto, porque no se sabe si es que va a continuar con este personaje o ella va a continuar con su vida. De pronto deja justamente el director, que es el propio actor Charles Chaplin, ese final abierto. Pero claramente uno tiene que identificar esos momentos dramáticos de acuerdo a las motivaciones del personaje y a lo que hace transcurrir la historia, lo que hace moverse la historia. En este caso, alguien, por ejemplo, mencionaba el salvarle al millonario del que se ahogue. Eso es parte de lo que se conoce como una subtrama. Hay una subtrama que está debajo de la trama principal, porque la trama principal es la de Chaplin con esta persona ciega. No, eso es lo que hace que toda la historia transcurra, se mueva. Y la relación que tiene Chaplin con este millonario, que cuando está en tragos es gran amigo, pero ya después de tragos ni lo reconoce, es lo que se conoce como una trama secundaria. Por eso es que dentro de esta trama secundaria también hay momentos. El primer momento es justamente cuando lo salva. El segundo momento es cuando él le invita a su casa y no le reconoce, ¿no? Y lo comienzan a perseguir, ¿no? Y el tercer momento de esa historia es cuando el tipo cree que le han robado y comienza a denunciarlo a la policía. Entonces, uno siempre tiene que identificar esos tres momentos y cuál es la trama principal y cuáles son las subtramas secundarias. Bien, ¿alguien quisiera participar, decir algo con respecto a esto? ¿Está claro o tienen alguna pregunta? Bien, continuemos entonces. Siempre, como les digo, en toda historia nosotros tenemos subtramas, ¿no? Pero uno tiene que estar claramente identificado cuál es esta trama que permite avanzar en la historia. Alguien mencionaba que algo que le había impresionado es la primera escena en donde él está acostado en un monumento. Sí, esto es importante porque nosotros en las primeras escenas, los guionistas norteamericanos con Sitwell a la cabeza tienen una máxima que dicen que en los 10 primeros minutos uno tiene que presentar al personaje, tiene que presentar su ubicación y tiene que presentar la trama principal, o sea, el conflicto principal. Entonces, en esta historia de Luces de la Ciudad, claramente Chaplin nos ubica con esa primera escena. ¿Quién es el personaje? El personaje es un vagabundo. ¿En dónde está el vagabundo? Está durmiendo en una estatua que justamente la van a inaugurar, ¿no? Y hace esta identificación o esta separación de las clases sociales, ¿no? Y esto nos permite ya ubicar al personaje.
Esto está igual claramente identificado. Otra subtrama que hay ahí son los diferentes oficios que el personaje, él es un vagabundo, pero que no ha trabajado, y los diferentes oficios que él tiene que le permiten tratar de ayudarle de una u otra manera a esta persona. No, inclusive una de las cosas de la comedia que claramente se identifican son los enredos, ¿no? Las confusiones. Por ejemplo, con la ciega que está sentado en ese sitio lujoso, lo único que hace el personaje de Chaplin es cruzar ese auto. Y cuando cruza ese auto o sale de ese auto, ella cree que es el millonario. O sea, estas confusiones que muchas veces se las utiliza en las historias, especialmente en la comedia, es lo que también nos permite avanzar en la historia. Siempre hay una cuestión clave en las historias. Bien, ¿alguna pregunta que quieran hacer o algún comentario hasta acá? Todo está claro. Bien, entonces yo les haría una pregunta a ustedes. ¿Cuál creen ustedes que es el clímax? El clímax nosotros entendemos en dramaturgia es el punto más alto, es el punto en donde hay un viraje de la escena o de la historia claramente. Es el punto más alto dentro de la historia y que ya produce después el desenlace final. En esta película que ustedes acaban de ver, ¿cuál creen ustedes que sea ese clímax de la historia en Luces de la Ciudad? ¿Quién quisiera participar? Sí, por favor. Bueno, desde mi punto de vista, creo que el momento en cuando él se entera en que tiene que conseguir el dinero, esa sería la parte más alta de la obra. Ya, la parte que consigue el dinero. ¿Alguien tiene algún otro punto de vista? Yo El creo momento que se es entera, cuando que ya se le entera. da... A ver, por favor, levanten la mano para que poderles dar la participación. ¿Quién quiere hablar, por favor? Vamos con Leonardo, de ahí con María Belén, por favor. Bien, yo creo que el clímax de la película está cuando él termina la pelea, porque se piensa que en la pelea él al ganar va a tener el dinero suficiente para ayudar a la muchacha. Y está en esa pelea el momento en que él cae y el contrincante también cae, le hacen el conteo y cuando ya va a terminar el conteo, cada uno de ellos se va parando sucesivamente hasta que el protagonista pues queda tendido en la lona y se declara perdedor al protagonista. Y por ende pues pierde la posibilidad en la película de ganar el dinero para ayudar a la muchacha. Yo creo que a mi parecer ese fue la parte del clímax de la película, porque yo daba por terminada la película el hecho de que él ganara, consiguiera el dinero, ayudara a la muchacha y se quedara con ella. Pero resulta que no, que la película allí tiene un giro total, porque lo que se pensaba que podía pasar no llega a suceder. Bien, gracias, Leonardo. ¿Alguien más, por favor, que tenga algún otro punto de vista o ratificar ese? Vamos con María Belén, por favor. Ya, yo creo que el clímax es cuando él ya le da el dinero a la vendedora de flores, porque eso provoca que se desencadene lo siguiente. Bien, gracias. ¿Alguien más quiere dar alguna opinión? ¿Algún comentario? ¿Nadie más? Hoy han venido poco participativos. Sí, efectivamente, el punto de giro o el clímax máximo de la película es cuando Chaplin le da el dinero a la persona ciega. ¿Y por qué?
Porque como les decía, siempre hay una trama principal y hay tramas secundarias. Entonces, lo del box, lo del trabajo, es una trama secundaria. La trama principal es la relación que hay entre el protagonista, entre el vagabundo y la persona ciega. No, toda la historia se mueve o camina alrededor de la motivación que tiene el personaje por ayudar a esta persona ciega. Entonces, la escena del box, la escena del box es una escena, digamos, secundaria, ¿no? No es una escena principal. Pero en cambio, cuando le da el dinero a la cieguita, sí es una escena principal, porque esto trae consecuencias. O sea, ¿qué consecuencias le trae? Que a él lo detienen, lo mandan a la cárcel, ¿no? Y la otra consecuencia es que a través del dinero esta persona se puede operar de la vista, ¿no? Y sale de su ceguera. Entonces, esto sí motiva justamente ese desenlace que hablamos. Uno siempre tiene que identificar el clímax momentos antes del desenlace de la historia. Y es como antes de la conclusión de la historia. Entonces, por eso es importante que entendamos cómo funciona la dramaturgia, especialmente en las películas. Y esto, ¿para qué nos sirve a nosotros dentro de este taller? Justamente para entender cómo funciona el lenguaje cinematográfico, cuál es la dramaturgia dentro del cine. Muchas veces eso, nosotros tendemos por identificación o por empatía con los personajes a identificar otras tramas que no es la trama principal que motiva la película. Los guionistas siempre utilizan el tratar de manejar la información. Muchas veces tenemos información que no conoce el público, pero sí conocen los personajes. O al contrario, hay información que se le da al público y que los personajes no conocen. Entonces, todas estas situaciones son las que motivan avanzar la historia, ¿no? Que la historia vaya creciendo. En las películas de suspenso manejamos mucho esto de que al público se le da cierta información y el público muchas veces ya sabe. Películas, por ejemplo, como las de Hitchcock, ¿no? En La ventana indiscreta, el público sabe que el asesino que mata a la chica ya se dio cuenta de que le vio este personaje está en silla de ruedas, no puede moverse de su departamento y el asesino va hacia este departamento. Esa información maneja el público, pero no manejan los personajes y esto nos causa una tensión, nos causa un suspenso en el espectador. Cuando el espectador maneja la información, ¿no? Y sabe que le va a pasar algo a los personajes, eso es lo que motiva que nosotros nos vayamos metiendo en la historia, nos vayamos identificando, ¿no? Porque ahí jugamos un papel no solo como espectadores, sino que queremos que se solucione esos conflictos. Esos son muchas veces los mejores guiones o las mejores historias cuando logran que el espectador, que el público se vaya metiendo en la historia, vaya participando. Bien, ¿hay algún comentario, alguna pregunta que quisieran hacer hasta acá? Nada, todo está claro. Sí, más que un comentario, me gustaría agregar que desde que comencé a ver la película de Chaplin me pareció estar viendo una película de Cantinflas, ¿no? Y pude denotar de verdad que la influencia impresionante, porque nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero pude ver la influencia que tenía Cantinflas en sus películas en relación con la filmografía de Chaplin, ¿no? De hecho, en esta película vi muchas escenas que tenían muchísima, pero mucha similitud a distintas películas de Cantinflas. La misma escena de boxeo, vi una película de Cantinflas donde había una escena de boxeo muy similar, inclusive
los bailes que se hacían entre el contrincante y el protagonista eran muy similares. La escena de la misma cieguita también, hay una película de Cantinflas que también trata esa trama de que él se enamora de una ciega. Hay otra escena que ya no recuerdo, pero vi muchas escenas en esta película de Chaplin que guardaban una extraordinaria similitud con películas que ya yo he visto de Cantinflas, y ahí fue que pude denotar la extraordinaria influencia que tenía Cantinflas en sus películas con relación a la filmografía de Chaplin. Gracias, Leonardo. Sí, efectivamente, pero no solo por la influencia de Chaplin, yo marcaría, sino que los estudiosos de la dramaturgia hablan que hay solo 36 situaciones dramáticas y muchos más rigurosos, más radicales dicen que hay solo 2, que todas las historias hablan o de amor o de muerte, ¿no? Que no hay más situaciones dramáticas, ¿no? En la literatura, en el teatro, en el cine. Y si nos podemos analizar así en frío, un poco es así. Si ustedes analizan cualquier película que hayan visto, las situaciones que hay dentro de esa película es o amor o muerte, ¿no? No hay más. Pero también las situaciones dramáticas, ¿no? En este caso de Chaplin, lo que hacía usted, la relación con Cantinflas, es que sí, la comedia también tiene estos ciertos parámetros. Cuando uno trabaja o construye la comedia, hay situaciones, hay ironías dramáticas, ¿no? Que se utilizan y que son, digamos, y aparte de eso, tanto en el teatro como en el cine. Por ejemplo, uno de los gags que utilizaba no solo Chaplin, Buster Keaton y todos esta serie de cómicos que saltaron del teatro al cine, es los gags, por ejemplo, de los chirlazos o de las peleas. Estas situaciones, estos gags cómicos que vienen más del teatro, que se utilizaron en el cine, también ya se convirtieron como en parte de ese lenguaje. O sea, nosotros ya cuando sabíamos, por ejemplo, esto de las persecuciones y que le quieren golpear a Chaplin, él se agacha y le golpean a otra persona. Estas son gags que funcionan inclusive hasta el Chavo del Ocho continuaba con esos gags que vienen desde los orígenes, bueno, no solo del cine, sino del teatro, ¿no? De comedia. Pero más allá de eso, de las similitudes, a mí lo que me interesa es que ustedes puedan visualizar claramente qué es primero, qué es una construcción dramática dentro de una película, cuáles son esas situaciones dramáticas y cuáles son esos 3 momentos. Esto nos va a permitir que nosotros tengamos una mejor comprensión de cómo se hacen las películas y cómo nosotros podemos leer o constatar estos puntos dramáticos en un film. Bien, ya se nos va a cortar la comunicación. Les pido igual que enseguida que se corte la comunicación nos volvamos a conectar. Para la segunda parte, igual quiero proyectarles un trabajo ecuatoriano, igual de la Cinemateca, que ya tiene otra estructura, ya no es lo que les había presentado anteriormente, sino que ya tiene una base, digamos, una estructura, igual es documental, porque las ficciones que se han hecho, como las del cineasta guayaquileño, no se conservan, no tenemos un registro. Lo que se ha conservado en estos